Las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Un comentario que me surge ahora es con respecto a algo que decía Voltaire, creo. No estoy de acuerdo con lo que pensás, pero daría mi vida para que puedas expresar lo que estás pensando o lo que estás creyendo. En este caso, cuando hablaba Marcelo de creencias, ¿no? Daría mi vida para que puedas expresar lo que estás creyendo. Y creo que en este diálogo de respeto y de amor mutuo nos podemos escuchar y podemos seguir aprendiendo y podemos seguir creciendo de una manera extraordinaria, ¿no? Eso es lo que quería decir. Habló Aurora. Muchas gracias. ¿Pudiste Sí, escuchar? pude escucharla perfectamente, sí, sí, sí. Y me parece totalmente de acuerdo con lo que dice, me parece muy pertinente, sí. El respeto mutuo y recíproco tiene algo de amor, totalmente. Y el respeto por el pensamiento y la palabra del otro es necesario, porque si no, yo creo que eso es algo que dentro del pueblo judío, dicho sea de paso, se da mucho. Es una manera de pensar las sagradas escrituras que por tradición no es tan dogmática como la teología cristiana. Hay diferencias en una y otra tradición interpretativa, pero eso es otro tema. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aurora, se lo agradezco. Silvia, adelante. No, estoy Que vi que desmuteada, no me había estabas... dado cuenta. No es nada, pero de todas maneras sí puedo. Yo pienso que este diálogo requiere de respeto y a su vez de una gran madurez, porque aquella persona que está madura en el conocimiento de su fe no teme que otro quiera cambiarla, no teme que otro quiera, sería invadirlo, al contrario. Estando claro en lo que siente y en lo que piensa, es bueno escuchar a la otra parte, o sea, al que piensa de una manera diferente, cree de una manera diferente, porque eso hace a nuestro crecimiento y a nuestra edificación como sociedad. Eso es lo que yo pienso. Gracias, Silvia. Gracias. Elsa. Desmuteate, Elsa. Ahí está. Dentro de la línea de Silvia y de Aurora, y obviamente de la exposición de Marcelo, que fue muy clara y enriquecedora, pienso siempre el diálogo como una construcción. Es como una obra que tiene dos partes, y las dos partes construyen algo nuevo. Cuando hay realmente diálogo, va a surgir algo nuevo y enriquecedor para ambas partes. Cada una de las partes se va de ese diálogo con un crecimiento, como dijeron tanto Aurora como Silvia, pero es el crecimiento fruto de esa disposición de apertura, de esa posición de respeto, que como señaló Marcelo, es una de las formas de amor. Es es el resultado de una identidad segura, pero abierta a escuchar y queriendo crecer, y sabiendo que entre ambos pueden hacer algo bueno. Por eso yo siempre el diálogo interreligioso lo percibo también
con esta idea de construcción. Y una construcción es algo que se edifica y que, de la cual nosotros siempre recibimos algo y vamos a integrarnos a esa construcción. Gracias, Elsa. Gracias. Ujú. Daniel. Sí, buenas tardes. Por la duda, si no saludé a alguien. Quería preguntarte, Marcelo, si vos pensás que en el mundo contemporáneo, en el tiempo que estamos viviendo ahora, el mundo mismo se está volviendo más o menos dialoguista. Digo, tomo ese concepto que dijo Elsa recién, de que el diálogo es una cosa que se construye. Y Ujú. dentro del judaísmo, yo quiero preguntarte por el lado de dentro del judaísmo y lo que vos ves del lado nuestro, cristiano, etcétera. ¿Hay más voluntad de diálogo o es solamente en algunos sectores determinados? Porque el panorama mundial que se aprecia hoy día parece ir dando marcha atrás a muchos de los avances que se hicieron, por ejemplo, de diálogo entre distintas corrientes religiosas. ¿Qué pensás vos y qué piensan los demás compañeros del grupo esta tarde? No sé si contestar yo en primer término. Vos ya diste tu impresión, que pensás que está retrocediendo en algún sentido la posibilidad de diálogo en el mundo. No sé si escuchar primero a los demás o dar mi respuesta primero. ¿Qué dices, Ángel? Vos coordinás. Sí, me gustaría escuchar a otro también sobre esto. Bueno. Yo creo que hay instancias de diálogo. Creo que hay instancias, que hay una predisposición, pero como esto es un aprendizaje también y es una construcción, tenemos que comenzar por las bases primeramente, ¿no? Tener bases sólidas, tener bases firmes para seguir construyendo también sobre esas bases que tenemos. Entonces creo que hay instancias de diálogo que tenemos que seguir trabajando en esto también. Ese es mi parecer. Personalmente también pienso que hay distintos niveles. Es decir, están el nivel, no sé si llamarlo más alto, pero el más visto, digamos, a nivel de la información, que son los niveles de las autoridades supremas, ¿no? En estos casos el Papa, obispos, arzobispos de distintas comunidades, cosas por el estilo. Y ahí hay un nivel muy político de diálogo, político en el sentido correcto de la palabra, o sea, tienen que pensar en sus países, tienen que pensar en muchos elementos, ¿no? Pero están los diálogos propiamente teológicos, que son los de las comisiones de trabajo de las distintas denominaciones cristianas, por ejemplo, y que supongo que también debe haber algo de diálogo en ese aspecto con el judaísmo o con otros grupos, que en ese son trabajos muy serios y que llevan muchos años puliéndose, ¿no? Entonces, creo que ese es otro nivel. Y está este otro nivel como el nuestro, que es un nivel más informal, pero que tiene esta intención que vos planteaste hoy, Marcelo. Y encima hay otro nivel todavía, que es el nivel no ya teológico, sino un nivel de convivencia, de compartir y cosas por el estilo, que no necesariamente puede tener o no algo teológico, pero son distintos niveles, entonces también depende de los niveles. En el nivel político, ese es el que creo que por ahí tiene algunos retrocesos por los problemas justamente entre países, ¿no? Entonces eso va agravando cosas. Pero en lo que son las comisiones y lo que es en estos diálogos así informales como el nuestro,
Y las convivencias creo que hemos ido avanzando en los últimos 50 años. Sí, Elsa, ibas a hablar. Desmuteate, desmuteate. Desmuteate, Elsa. Justamente en la línea de lo que decís, yo creo que se ha avanzado en el tiempo, que no es lo mismo la situación del diálogo interreligioso, ahora hablo en general, de hace 30, 40 años atrás a hoy. Y hay que destacar, y yo creo que eso se debe dar en todas las formaciones de los niños, que hay una formación totalmente distinta, la catequesis por lo menos, y no digo No está filmando. en Ahora en sí, todas ya las este está parroquias filmando. católicas del mundo, pero sí en muchas, ya hay otra catequesis absolutamente distinta en relación al respeto hacia las otras religiones y al respeto, digamos, con que hay que tratar a la diversidad. Entonces, todo eso va ayudando. Tal vez no tengamos un resultado inmediato, pero eso ayuda a acercar más y a dialogar más. Ahora los chicos no tienen esa aprensión que podía haber habido en otro momento. Hoy se integran con más facilidad. Y eso yo creo que es producto también de elementos de formación religiosa y elementos culturales. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo menos es la percepción que yo tengo de los distintos ámbitos y de lecturas que hago, ¿no? Creo que eso lo tenemos que señalar como un elemento positivo en lo que es el diálogo interreligioso en general. Sí, Joel. Bueno, yo quería agregar a lo que dijo Marcelo, perdón, lo que dijiste vos, Daniel, sobre qué pasa con los judíos, el tema del diálogo. Hay toda una corriente de principios del siglo XX que se llama la filosofía dialogal y está representada por Franz Rosenzweig, por Martin Buber, por Emanuel Levinas. Están en el diálogo interreligioso y judeocristiano, lo consideran fundamental. Es decir, que hay una tendencia dentro de la filosofía moderna judía de que toca el tema ese, que es un tema central dentro del tema diálogo. Claro, la filosofía llama la filosofía dialogal, ¿no? Pero no entremos en el tema ese. Pero también a nivel religioso, ¿no? Y especialmente con el cristianismo, ¿no? Así que existe en el judaísmo moderno esa tendencia, ese ambiente. No sé si, ¿qué decís vos de Marcelo sobre el tema este, ¿no? Sí, estoy escuchando atentamente. Y también a Elsa y a Daniel, a Ángel. Evidentemente hay opiniones dispares en este mismo grupo, ¿no? Elsa es muy optimista respecto al desarrollo de espacios de encuentro. Ángel ve que esos espacios existen, pero más que nada están circunscritos a grupos de encuentro, no tanto a los grandes dignatarios que tienen que hacer más política. Daniel es un poco más pesimista. Y Joel habla de, mira, dentro del pueblo judío está toda esta línea significada por Franz Rosenzweig, Martin Buber, Levin. que le da, y Levinas, que le da una importancia central al diálogo como fenómeno esencialmente religioso, ¿no? O sea, donde hay una teología del diálogo, en el caso de los pensadores religiosos judíos, que nombró Joel recién. Una teología del diálogo. Y en esto, bueno, yo creo que cada uno ha expuesto su sentir, su apreciación personal. Yo, cuando miro lo que está pasando en el mundo, realmente me entristezco mucho. Estoy en una combinación de las cosas que dijo Daniel Gaidú y las que dijo Joel. O sea, yo personalmente
He estudiado escritos de Rosenzweig, de Levinas y sobre todo de Martin Buber, para mí, y de otros autores que están un poco en una línea parecida, como Abraham Yoshua Heschel, por ejemplo, que para mí son fuentes de inspiración en todo sentido para la vida diaria, para explicar el pensamiento judaico al dar clases, para pensar y reflexionar mi religiosidad. Así que me identifico mucho con esa línea dentro del pensamiento judaico. Pero también miro el mundo y lo que veo es un mundo donde hay cada vez más capas de agua y aceite que no se mezclan, y los medios masivos, por un lado, a mucha gente la quieren convencer de que los judíos somos los dueños de los medios masivos de comunicación, pero al mismo tiempo esos mismos medios nos pintan como el demonio que está, qué sé yo, haciendo apartheid y genocidios continuamente. Entonces, por ejemplo, en cuanto judío, yo lo que veo es que hoy hay un clima de un auge del antijudaísmo, que por ahí la sensibilidad de otra persona que no es judía, no esté atenta a las mismas noticias, no lo perciba del mismo modo. Yo siento que estamos como después del ascenso de Hitler, en vísperas del Holocausto, prácticamente, a ese nivel. Y que además no es solamente el Islam radicalizado, que es todo un problema, porque es una teología muy política y muy de la polémica y no del diálogo, la teología islámica. Riquísima en grandes pensadores, es una maravilla la filosofía del mundo islámico, pero en su conjunto y más últimamente, yo los veo no abiertos al diálogo. ¿Y qué pasa con el comunismo chino? ¿Y qué pasa con Rusia? Entonces resulta que cada vez más, por lo menos esta es mi percepción, y en esto estoy en la línea de Daniel Gairu, de lo que él decía. Yo creo que hay un retroceso en el mundo. No es lo mismo en la época del existencialismo y Jean-Paul Sartre, y sobre todo un genio como Albert Camus en Francia. En esa época realmente había una apertura a entender, por lo menos en Occidente, muchísima gente a querer entender qué pasa en otras culturas, en otra religión, en otros pueblos. Hoy está todo el mundo con el WhatsApp en la mano y mirando el canal de televisión que le va a dar la noticia que le reconfirme su visión del mundo y le señale a los culpables de todo lo malo y lo aísle más. Entonces, es cierto que el diálogo entre judíos y cristianos ha avanzado, es verdad. Creo que lamentablemente la política de los grandes dignatarios ha prevalecido por sobre los grupos de encuentro como este que tenemos nosotros, de escucharnos para reflexionar, que son los que hacen falta, son los que más urgentemente hace falta. Y esto está sucediendo entre judíos y cristianos, después de la Shoah. Y así todo hay enorme desinformación sobre los judíos y sobre Israel en el mundo cristiano. Pero más allá, y además está la vigencia permanente del pensamiento religioso judaico del diálogo, que eso es un aporte a la filosofía universal. Pero más allá de estos dos puntos en los que la cosa parece estar creciendo, como dice Elsa, pero si se mira un poco más de lejos, el mundo islámico, el mundo comunista, el mundo ex-soviético, están hechos un desastre. Y Occidente, muy pronto, Europa, en cuestión de 5 o 10 años,
no va a poder seguir sosteniendo políticas públicas de inclusión y de apertura y de diálogo. Lamentablemente el mundo se está volviendo cada vez más xenófobo, prejuicioso, cerrado. Esto es lo que yo veo, pero cada uno ve las cosas según su historia, según su punto de vista, según la información a la que presta atención. No quiere decir que uno tenga la razón y otro esté equivocado, ¿no? Por eso me interesó oír qué dicen los demás, porque realmente son muy válidas visiones diferentes que no dejan de ser verdaderas también. Pero yo veo un mundo desesperadamente necesitado de grupos de encuentro para el diálogo, para la reflexión, carenciado el planeta en ese sentido cada vez más, y al contrario volcándose cada vez más a un manejo masivo de la información y de las conciencias para que centenares o miles de millones de personas cada vez más vean en el otro y en el diferente simplemente un enemigo, para no decir comida. Eso es lo que veo yo. Y no me gustaría terminar en una nota tan triste, pero bueno, es la pregunta que hizo Daniel y qué preguntitas que hace Daniel. Mamma mía. Sí, Elsa. Sí, solamente quería acotar algo. Yo creo que lo que acaba de expresar Marcelo no se contrapone, por lo menos a lo que yo quise decir. Yo me estaba refiriendo más que nada a los grupos que tienen una creencia, una fe definida. Si nosotros vamos a hablar sobre la situación del mundo en general, pero yo coincido contigo, a partir de que ya no estamos ni siquiera en la sociedad líquida, estamos en la sociedad gaseosa, porque son burbujas que chocan entre sí en una situación caótica por querer reducir la definición de la realidad mundial a esa semblanza. Por supuesto que sí, es un mundo enfrentado, es un mundo que ha perdido los valores de la convivencia, es el mundo que no sabe lo que es la gratuidad, cuando antes sí se sabía lo que es la gratuidad, hoy no existe esa palabra, un mundo con una incertidumbre que lo hace afianzarse en lo poco o lo mucho que tiene, pensando que esa es su gran vida. Todo lo que señalaste es una realidad. Medios de comunicación que pretenden manejar el pensamiento del mundo y un montón de millones y millones de personas en las que no se ha fomentado el desarrollo del análisis crítico y incorporan todo lo que escuchan, porque uno lo ve, vas a ver, a un lugar, el más simple de todos, vas a una peluquería y el comentario, ¿cuál es? No hay nada personal, no hay... Lo que se comenta es lo que pasó o se vio ayer en la televisión. Cuanto más sensacionalista sea la información, más todavía. Así que en eso coincido plenamente, Marcelo. Mi mirada optimista, y no ingenua, es que creo que esta siembra de pequeños grupos, de lo que fuere, como este caso de estos encuentros interreligiosos, todo lo que va siendo esa también cantidad enorme de personas anónimas que no van a tener espacio en ninguna televisión, pero que en algún momento va a dar frutos. El mundo siempre estuvo tironeado entre fuerzas que buscaban, digamos, la prosperidad, la integración, la paz, y otras fuerzas que buscan los beneficios personales, por decirlo de alguna manera, grupos de poder. El mundo siempre ha sido tironeado por esto. Hoy también, con mucha fuerza, pero mi mirada es pensar que lo que se va sembrando hoy, en algún momento va a florecer. Yo quiero tener esa mirada de esperanza no ingenua, pero confío en tanta gente como las que estamos hoy reunidos acá, que ansían otra cosa y que lo están haciendo cada uno desde su lugar y como puede.
Y eso no se va a perder, eso es una siembra. Démosle tiempo a que prospere, Marcelo, y dándote la razón de la lectura del hoy. ¿Alguien más? Ahí está. Sí, ¿Cómo es su nombre, hermano, que no lo mi conozco? nombre es Jairo Roa. Ah, Jairo. Bien, adelante. Agradezco por la invitación que me hizo Aurora para poder participar en este espacio. Agradezco también por los aportes que he escuchado, que me parecen muy interesantes. Me parecen interesantes algunas de las cosas que dice Marcelo y otras realmente me queda muy difícil poder compartirlas. Eh, Porque creo que, como él mismo dice, son percepciones totalmente para mí distintas de la historia y distintas de lo que significa la reflexión teológica y el diálogo teológico. Y también una percepción distinta de lo que significa una lectura de la historia donde han sido distintas las relaciones entre judíos y cristianos e incluso musulmanes. Hay una historia de relaciones judeo-cristianas y con el judaísmo, que son las historias, digamos, las grandes historias, donde efectivamente se pueden identificar conflictos y diferencias y tensiones extremadamente duras y crueles, pero hay otras historias dentro de Occidente, que fueron historias fundamentales en los diálogos entre judíos y cristianos e incluso musulmanes. Hubo espacios y microespacios de la historia donde el diálogo judeo-cristiano y musulmán fue extremadamente rico y donde los lazos de hermandad fueron extremadamente profundos. Entonces, quedarse con la mirada de la historia desde arriba, desde los grandes relatos, me parece que es importante y ayuda a cierta aproximación de la historia. Pero creo que es importante buscar otros tipos de lecturas que me parece que son importantes y significativas, como por ejemplo desconocer el aporte tan significativo que significó para el diálogo un judío tan importante como Mendelssohn, por ejemplo. ¿Sí? Fundamental. Y cómo los diálogos entre Mendelssohn y Kant en el siglo XVIII plantearon las cercanías tan profundas entre judaísmo y cristianismo. Y cómo Mendelssohn se anticipa a mucho de lo que pasará en los siglos posteriores y cómo defiende su fe en un contexto tan duro como el contexto alemán de su momento. Pero cómo se buscó, cómo algunos pensadores crearon unos lazos de fraternidad y hermandad extremadamente profundos entre judíos y cristianos, y más atrás con los musulmanes. Ahora, por otro lado, si hay un siglo terrible en la historia de la humanidad, es el siglo XX, que había que pasar lo más pronto posible y que no nos hemos logrado liberar del siglo XX. Basta con leer los pensadores de principios del siglo XX para darnos cuenta lo catastrófico que ya empezaban a vislumbrar los pensadores. La decadencia de Occidente, por ejemplo, los poetas como Valery, los filósofos o los pensadores como Weber, cómo se anticipan y cómo el sufrimiento tan terrible a principios del siglo XX de lo que viene y lo catastrófico del siglo XX. Cuando uno lee la historia del siglo XX, indiscutiblemente hemos logrado pasar una parte de esa historia tan terrible que yo creo que si uno mira para atrás, yo no puedo decir que lo pasado fue mejor. Es imposible. El siglo XX es un siglo desastroso, es un siglo terrible, con dos guerras mundiales, con una inmigración que hizo que muchos pensadores incluso murieron de hambre a principios del siglo XX. Y luego viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego otras cosas más. Entonces, para mí pensar en este siglo como un siglo terrible y de decadencia, me parece que es extremadamente costoso con la historia. Y la otra cosa es que me es imposible concebir el diálogo teológico sin la discusión teológica, porque la teología es un discurso que surge en medio de la discusión teológica. No entiendo una reflexión teológica sin discusión teológica. Lo que sí es que hay que entender la discusión teológica en unos términos distintos,
como se entiende la discusión teológica en el sentido de discurrir, ¿no? De debatir. Yo vengo de un país donde extremadamente hemos sufrido la ausencia del diálogo y hemos tenido que aprender a dialogar en medio de la diferencia y de la discusión y no tenerle miedo a la discusión, porque la discusión es indiscutiblemente es dura, la discusión indiscutiblemente es, pero discutir no significa irrespetar y desconocer al otro. Hay una concepción de la discusión que me parece que es como que la discusión es una cuestión, entiendo que hay una microfísica del poder detrás de todo eso. Pero me parece que el diálogo teológico necesariamente tiene que pasar por la discusión teológica y yo no le tendría miedo a la discusión teológica. ¿Cómo tenerle miedo a los planteamientos de Baruch Spinoza, por ejemplo, tan extraordinario? O del mismo Mendelssohn, o de Rosenzweig, por supuesto. Es imposible, ¿no? Y ver todo lo que generaron sus propuestas teológicas para el diálogo y todas las tensiones que generaron y todo lo que significó esa riqueza de esa discusión teológica. Entonces, me parece interesante lo que plantea el hermano y me parece muy bien, pero tengo pues una concepción, quizás como él mismo dice, por la propia historia y por la propia vida, un poquito distinta de lo que son los diálogos judeo-cristianos de los que he participado en mi país, he participado en el diálogo judeo-cristiano y con los musulmanes y con el bajaísmo para tratar de establecer espacios de encuentros de paz generados por las grandes religiones. En ese sentido, judíos, cristianos, musulmanes, bajaístas, budistas, nos encontramos alrededor de un proyecto común que es la paz. Y ahí, con las discusiones que hacen necesarias, fueron importantes para buscar caminos que nos permitieran acercarnos. Bueno, discúlpeme un poco mi intervención, quizás un poco desorganizada, pero pues es como mi reacción frente a esos ricos planteamientos que he escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, no hay nada que disculpar. Está muy bien que usted exprese y nos diga lo que piensa, y es muy válido. Yo quisiera, por un lado, si me permiten, voy a ser un poco autorreferencial, pero me parece, porque para hablar desde la experiencia, desde lo vivido, quiero contarles lo que para mí es un ejemplo de diálogo interconfesional que no es una discusión. Y estoy totalmente de acuerdo en que a veces es necesario poder discutir para poder ponerse de acuerdo, y que eso no es algo malo, señor Jairo. Eso lo entiendo. Pero para mi idea del diálogo, yo tengo una serie de vivencias que me permiten pensarlo de otro modo, que quiero contarles. Y de nuevo pido disculpas si me pongo muy personal. Resulta que mis difuntos padres, ambos judíos alemanes, sufrieron mucho con la Shoah. Ellos se conocieron acá en Uruguay, luego vinieron a la Argentina, donde yo nací. Pero mi difunta mamá había participado de un grupo guerrillero antinazi en Alemania y allí perdió a la mayoría de sus amigos de la adolescencia. Y mi difunto papá, bueno, perdió a su papá en un campo de exterminio, a tías, tíos, primos, qué sé yo, y quedó muy marcado por esa experiencia. Entonces, mis padres, cuando yo nací, sí me circuncidaron, pero salvo informarme que soy judío, no me transmitieron nada de una identidad judía, porque su identidad judía estaba arrasada. Ellos eran, en cierto sentido, judíos porque los nazis los habían señalado como tales, pero no habían sido creyentes ni practicantes. Bueno, mi papá un poco sí de niño, pero mi madre, por ejemplo, no había sido creyente ni practicante. Estaban totalmente asimilados. Para ellos les cayó como un balde de agua fría que vecinos
y gente que consideraban amigos, de golpe los denunciasen por ser judíos. Y quedaron tremendamente traumatizados. Y entonces decidieron a mí, me pusieron un primer nombre, Pedro, yo me llamo Pedro Marcelo, porque el nombre Pedro es fácilmente traducible a muchos idiomas y entonces uno puede, si tiene que emigrar, tiene un nombre que llevar consigo, ¿no? Peter, Piotr, lo que sea. Y mis padres no me dieron ninguna formación judía. En casa de mis padres no se respetaba el Shabbat, no se comía kasher, no se celebraba ninguna festividad judía. Me mandaron a una escuela que se llamaba San no sé cuánto. Bueno, la cuestión es que mi padre tenía muchas depresiones porque estaba mal, quedó mal de la guerra y entonces el gobierno alemán le pagó un viaje de varios meses a Alemania. Y claro, yo tenía que seguir yendo a clase, a la escuela. Entonces mis padres contrataron una señora alemana, cristiana, luterana, como ama de llaves y para que quedara a cargo de la casa en la que yo vivía y me enviase a la escuela, se asegurase de que yo coma todos los días, me bañe, etcétera, haga las tareas. Y ella aceptó, pero puso una condición, porque la llamaron a último momento. Entonces ella puso como condición que sí, que iba a ocuparse siempre y cuando le permitiesen ocuparse de mí como si yo fuese su hijo. Mis padres aceptaron. Se fueron a Alemania, volvieron 3 meses más tarde. En aquella época se viajaba en barco, eran mucho más prolongados los viajes. Mes de ida, mes allá y mes de vuelta. Y cuando llegaron un sábado, por supuesto, ellos viajaban el Shabbat, no tenían problema. Llegaron a casa y se encontraron con esta señora, Hannah, la luterana, y yo no estaba en casa. Se le preguntaron, ¿y dónde está Marcelito? Está en la sinagoga tal y tal. ¿Cómo? Sí, pero, ¿cómo es que fue ahí? ¿Qué pasó? Yo lo mandé, dice Hannah. Entonces mi padre, ¿pero por qué? Si nosotros nunca lo hemos mandado allí. Y entonces ella contestó, yo puse la condición de tratarlo como si fuese mi hijo. Si ustedes por sus dificultades no pueden darle a su hijo lo que es de él, ese es un problema de ustedes. El chico merece conocer a su pueblo, es su derecho. Ahora bien, esta historia, y repito, perdón por haberme puesto personal, pero para mí es un ejemplo de diálogo entre judíos y cristianos. Eso es el diálogo, ese respeto, ese amor que me dio con ese respeto esa persona cristiana a la cual recuerdo con devoción y que me devolvió una identidad y una historia que de otro modo para mí se hubieran perdido. Para mí es eso el diálogo, ese tipo de gestos, de actitudes, de entender que el otro es otro y que merece ser y ser cuidado como otro. La negociación tiene que ver con otras cosas que también son necesarias. Eso no lo discuto, no soy enemigo de la negociación. Mejor discutir hasta llegar a ponerse de acuerdo. Pero el diálogo para mí, y en esto creo que lo sigo a Martin Buber, más allá de haber contado una anécdota personal, el diálogo es otra cosa. No es una negociación con buenos modales. Es abrirse a la otredad del otro, respetarla profundamente, y eso es una forma de amor. Y yo creo que el diálogo se puede dar también en cuestiones teológicas con relación a creencias o interpretaciones de las Sagradas Escrituras.
por lo menos entre judíos y cristianos sí. Y díganme prejuicioso, tal vez lo soy, tal vez ojalá esté muy equivocado. No sé si con gente de algunas religiones yo me animaría a abrirme al diálogo. Con cristianos sí, porque tengo esta experiencia. ¿Ustedes de Colombia, Cairo? Sí, 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 soy colombiano. Bueno, la paz no se hace con los amigos. La paz se hace con los enemigos. Y con los enemigos es bueno poder negociar y es bueno poder discutir hasta llegar a acuerdos. Eso es otra cosa que el diálogo. Aunque lo llamen diálogo de paz, a lo que yo me refiero con diálogo teológico entre judíos y cristianos es algo mucho más vinculado con microhistorias como la que acabo de narrar y con un contenido más, si se quiere, espiritual en la línea de Martin Buber. Lo que no quita que no vamos a discutir por cuestiones semánticas. Usted califica de diálogo a otra cosa que es muy importante, necesaria y válida. Entonces yo no voy a discutir con este punto. Entiendo que el proceso de paz en Colombia necesitó de esas discusiones y hacen falta en otros lugares en el mundo también. Ojalá tuviéramos aquí en Argentina, en lugar de la famosa grieta de la que tanto se ha hablado, ojalá tuviésemos aquí la posibilidad de discutir en serio un proyecto de país. Ojalá, pero eso no es diálogo, es otra cosa. Para mí eso yo lo califico de otro modo, negociación política, que es muy importante y válida también, es necesaria también. Bueno, no sé si esto aclara u oscurece, pero sus palabras me motivaron a contar esto. Me hace acordar por lo menos el relato de la película de Mahatma Gandhi, cuando un hindú había matado a un musulmán. Gandhi le pide a ese hombre que había matado, que se había arrepentido, le dice, ahora adopta a un musulmán y críalo como musulmán. Claro, claro. Eso no es un castigo, eso es una liberación. Exacto. Muy bien. ¿Alguien quedó con ganas de hablar? No quiero cortar. Pero... Bueno, parece que no. Termino con una oración, ya que me dicen que no soy de orar, pero yo lo he hecho varias veces, pero bueno, no se acuerdan, ¿no? Lo voy a hacer de nuevo. Padre y Dios nuestro, agradecidos estamos por este encuentro que vamos tratando semana a semana de ir enriqueciendo, de ir agregando elementos que nos ayudan a entendernos, a comprendernos, a aclarar las ideas y a poder ir construyendo, como decía Elsa recién. Gracias, Padre, porque nos permites esto en este tiempo, en tiempo que en otros lados está difícil, que en un mundo que está complicado en muchas áreas, pero al menos hay grupos como este que están deseando mantener este diálogo que viene de hace muchos años, propuesto por muchos en distintas esferas y áreas, y que hoy lo podemos llevar a cabo gracias también a este medio, la tecnología, que de alguna manera nos va vinculando de diferentes ciudades, de distintos lugares. Gracias, Padre, por esto. Y ayúdanos a continuar semana a semana creciendo. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.
Nos Gracias. vemos. Gracias, Gracias. gracias Marcelo, gracias a todos por Gracias. estar. Bendiciones para Gracias. todos. Gracias a todos y muchas bendiciones. Allá está.